tal, grupo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Eh, en esta ocasión vamos a ver parte de lo que es la sexta unidad y quinta unidad, en donde se habla precisamente de ejercicios también que ustedes tienen que cumplir durante estas tareas que tienen que ir haciendo. Y habla específicamente en este tema, vamos a hablar y vamos a ver cosas prácticas sobre los costos predeterminados. Como ustedes se han dado cuenta en clases pasadas, nosotros hemos tocado la determinación de los costos, pero esos costos que yo hablo, que yo comento en los ejercicios, dirán de dónde se sacan esas cantidades, ¿ok? Las cantidades que se utilizan, sobre todo precisamente en los costos, pueden provenir de varias fuentes, pero principalmente esas cantidades, ¿cómo se les llama o cómo se les puede decir? Pues costos predeterminados, que ya están puestos, pero que en un momento dado, si ustedes observan en algunos ejercicios, pues son cantidades a veces que son estimadas, que son cantidades que en un momento dado tal vez no sean algunas reales o a lo mejor algunas sí, porque a veces nosotros ni nos imaginamos cuánto cuesta determinada cosa. Estoy hablando de costo, no estoy hablando de un precio de venta. Entonces dirán, ¿de dónde salen estas cantidades? Bueno, para poder llevar o poder hacer ejercicios o en la práctica, colocar esas cantidades que manejamos en los ejercicios, en los costos, bueno, pues esos costos se llaman costos predeterminados. O sea, esas cantidades en qué me basé en algo predeterminado. Y bueno, porque es importante no poner un costo real, sino un costo predeterminado, porque esta contabilidad la hacemos antes de que pase lo real, para que nosotros sepamos más o menos en cuánto va a salir el producto, más o menos cuánto voy a tener de utilidad. Y luego ya en realidad, cuando esto suceda, o el proyecto o el producto se lleve a cabo, lo comparamos precisamente con lo real. Pero ¿en dónde nos basamos o en qué fuentes nos basamos para poder poner esas cantidades que utilizamos en los ejercicios? Bien, estos costos se llaman costos predeterminados. Y estos costos predeterminados nos dice que son esenciales para cualquier gestión financiera en cualquier empresa. ¿Esto qué significa? Que para que yo pueda proyectar precisamente un ejemplo o proyectar o hacer o llevar a cabo un producto o proponer un producto y decir, mire, esto es lo que creo que me voy a gastar, esto es lo que creo que va a costar y es la utilidad que voy a tener. ¿Qué probabilidades precisamente hay de que esto se vuelva real y que en realidad yo alcance precisamente esos costos o a lo mejor hasta me pase? Y estos costos, dice, ya están, ya sean hechos en forma estimada o estándar, proporcionan un punto de referencia para evaluar el desempeño real y tomar decisiones estratégicas en cuanto a si convino llevar a cabo ese proyecto. Y por supuesto que si nosotros lo hacemos estimado o estandarizado, lo tenemos que llevar a la práctica, ¿no? Y estimado y estandarizados, pues nos tiene que dar un buen resultado para que si yo me anime a hacerlo realidad. Y esto es algo muy importante, por eso es esencial la aplicación de este tipo de costos, porque sin ellos no podríamos decir un inversionista, decirle, bueno, pues ¿cuánto me voy a gastar? A ver, dime, no, pues no sé, no, ahí sí ya le dices, creo que un aproximado o un estimado que tú te vas a gastar en esta inversión y que necesito es tanto, por esto, por esto, por esto y esto. Y entonces el inversionista le das la confianza para que invierta en tu proyecto y decirle, puedes ganar tanto y vas a ganar tanto, a ver, conviértemelo en algo real, ¿no? Y de ahí viene esa habilidad, porque de ahí vienen precisamente y se desencadenan proyectos muy exitosos porque están precisamente basados en esto. Y siempre es necesario que se evalúe contra lo real. Y bueno, esos costos predeterminados pueden ser de dos maneras, o sea, las cantidades que yo pongo en esos ejercicios han sido algunas estimadas y otras estandarizadas. Pero primero voy a hablar de los costos estimados. Como ustedes saben,
Una estimación nos dice por ahí que los costos estimados son predicciones aproximadas de costos futuros, que esto creo que lo que va a pasar, esto creo lo que va a costar, o considero yo que eso cuesta. Por supuesto, si tú te metes a hacer un costo estimado, claro que tienes que tener una experiencia previa, porque no lo puedes hacer sin experiencia. Si no lo haces con experiencia, pues lógicamente jóvenes van a tener un fracaso, porque pues yo el estimado puedo decir el que sea, pero no tengo ninguna experiencia en esto, así que nunca le voy a atinar. Es como si estuviera yo jugando un billete de lotería, pero esto no se puede. Esto forzosamente debo de tener una experiencia ya manejando empresas de ese tipo, costos de ese tipo, me ya he desempeñado, ya he tenido experiencias o ya tengo antecedentes históricos de cómo se ha ido comportando y lo que ha costado este producto. Entonces, a veces nosotros mismos ya sabemos cuando estamos familiarizados mucho con esos tipos de productos o con esas materias primas o con todo esto, nosotros ya sabemos más o menos lo que estimadamente puede costar. ¿Por qué es importante? Porque ayuda a planificar mejor y a tomar decisiones y esto nos sirve mucho para evaluar proyectos, ¿ok? Ahora bien, nos dice, ¿en dónde se aplica o dónde se utiliza principalmente? Se utiliza para determinar la viabilidad de un proyecto, para negociar precios y para controlar los costos. ¿Esto qué significa, jóvenes? Que yo lo hago en forma estimada, que yo creo que te va a costar tanto este proyecto, yo creo que vamos a gastar tanto en esto, pero vuelvo a comentarles. Esto es porque yo ya estoy familiarizado, porque ya tengo una experiencia, porque en este caso yo ya sé más o menos cuánto va a costar y no es porque yo lo esté diciendo nada más como dicen ustedes, como rollo, sino tengo fundamentos y tengo experiencia que avala que yo estoy seguro que eso exactamente puede costar en tal tiempo, ¿no? Dice, el estimado es un costo que se puede utilizar en los proyectos de construcción, incluyendo mano de obras, materiales, equipos, por supuesto, que si lo voy a hacer y la persona que se dedica a hacer este tipo de proyecciones, pues tiene que trabajar conjuntamente y de la mano con la persona que se encarga de las finanzas, con la persona que sea el contador también, que en este caso se encargue de hacer este tipo de proyecciones o de elaborar estos costos, jóvenes, ¿ok? Entonces, ¿cómo le debo de hacer? Aquí es trabajar muy de la mano con las personas que ya tienen esa experiencia y que me puedan decir o aconsejar cuánto puede costar determinada cosa e ir tomando yo antecedentes para ir formando mis cantidades y luego hacer mi propia contabilidad de costos. Ahora bien, estas características estimadas que yo hago comentario de ellas, jóvenes, dice aquí que, ¿por qué dicen que son aproximadas? Los costos estimados son aproximados y representan una aproximación, valga la redundancia, del costo real de un producto o servicio, pero es aproximado, jóvenes, no es algo real. Pero les vuelvo a comentar, si yo ya tengo la experiencia, va a ser muy difícil que yo me equivoque comparado con lo real. Me puedo equivocar con ciertos márgenes, que eso es lo que vamos a ver ahorita más adelante. Ahora, ¿cuál es la incertidumbre de estos costos estimados? Están sujetos a mucha incertidumbre ya que se basan en previsiones y también en datos históricos. Ustedes saben que ahorita los precios están subiendo demasiado y no aún como antes subían a la mejor a un 10, a un 15%, ahorita están subiendo a un 30, a un 40% y hasta un 50%. Entonces, eso lo podemos estimar de acuerdo al comportamiento y a la persona que tiene ese tipo de experiencias. Y en un momento dado, se pueda apegar a lo real, ¿ok? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, sí, el estimado sí corre un riesgo bastante importante, pero le vuelvo a comentar, ese riesgo se minimiza cuando uno tiene la experiencia y se basa también en datos históricos, o sea, en datos pasados de cuánto costaba ahorita, cuánto puede costar ahora. El dinamismo se actualizan y se ajustan con el tiempo a medida que se dispone la información más precisa. Ahora bien, cuando este está estimado se vuelve real después, ¿por qué? Porque ya cuando se lleva a cabo verdaderamente el gasto, el costo, digamos,
Entonces ya se compara y dices tú, a lo mejor por ahí hubo una pequeña variación y ya nada más lo ajusto a lo real para que después, igual cuando lo vuelva a hacer, lo voy a hacer estimado, porque ustedes saben otra vez que para el próximo año a lo mejor suba y más o menos voy a estimar como cuánto va a subir y vuelvo a hacer otro presupuesto más o menos para saber cuánto me voy a gastar y cuánto de utilidades voy a tener. Entonces, de esta manera se manejan los costos estimados, pero son, en dado caso, en la práctica, esos estimados son a veces muy especulativos, porque les vuelvo a comentar ahorita, los productos están subiendo de una manera que a veces ni te imaginas. Y entonces esa estimación puede que si utilizamos mucho este método de estimado, sí haya muchas variaciones ahorita por cómo está precisamente la economía. Pero bueno, nos dice aquí los métodos para estimar los costos. ¿Cuáles son? Primero, para poder estimarlos, para poder aplicar esa estimación, porque no cualquiera lo puede hacer también. Primero debo de analizar los datos históricos, o sea, tengo que ir a ver a lo mejor un proyecto similar, tengo que ir a ver más o menos en contabilidades anteriores cómo están, utilizar datos de proyectos anteriores para estimar los costos futuros y esto funciona de la mejor manera en proyectos similares, sobre todo si tú encuentras por ahí algunos proyectos y que te encuentras también hasta en la red, ¿no? Que hicieron un proyecto muy parecido, entonces dices tú, pues más o menos va a costar así y así y así, ¿no? Entonces utilizas datos históricos también para poder estimar estas cantidades. ¿Qué otra cosa tienes que hacer? Una estimación analítica, desglosar el proyecto en actividades, estimar los costos de cada una y sumarlos para obtener un costo total. ¿Esto qué significa? No, yo no puedo decir, ay, el precio de ese producto, el costo de venta de ese producto va a ser de tanto. No, lo que debo de hacer es desglosarlo. Bueno, ¿qué forma un precio de venta? Y ya vimos un precio de costo, ¿no? Y ya vimos, jóvenes, de qué se forman los costos. Se forman de materia prima, de mano de obra, o sea, de costos fijos y de costos variables. Entonces yo tengo que desglosar eso para ser lo más acertado posible porque yo digo, ay, ese producto ahorita puede costar 20 pesos, ¿no? Pero no he hecho un análisis de todos los elementos, porque puede haber algunos elementos que hayan subido más que otros, y a lo mejor unos hayan bajado y a lo mejor otros hayan subido. Entonces, como que estoy estimando no con muchas bases, porque estoy englobando. Así que tengo que hacer un análisis, ¿ok? Un análisis profundo de cómo se forma para ver si llego a la conclusión de que sí es cierto, esa es la cantidad. Entonces, ojo, es analizarlo, hacer algo analítico. Segundo, estimar paramétricas, estimaciones paramétricas. ¿Qué significa esto? Utilizar ecuaciones estadísticas basadas en variables claves como proyectos para estimar. En este caso, puedo utilizar también la inflación, lo puedo utilizar para poder actualizar, utilizo un valor histórico y le sumo la inflación, puedo utilizar bases estadísticas conforme a lo cómo ha ido avanzando y cómo se ha ido estimando y lo puedo utilizar. Y también puedo utilizar el juicio de un experto, consultas a profesionales experimentados en la industria para obtener estimaciones, que eso era lo que yo les decía. Yo en contabilidad, para hacer una proyección, yo utilizo todos mis datos históricos, los analizo, los proyecto, pero al rato termino preguntándole al experto, a la persona que está involucrada en realidad con esos gastos, y le pregunto, oye, fíjate que tengo estimado que cueste tanto. Y la persona me va a decir, sí, no, no creo, a lo mejor es todavía mucho más, porque fíjate que está subiendo y eso es en la práctica como yo saco la estimación. ¿Ok? Bien. Ahora, eso estamos hablando del método estimado, jóvenes, ¿ok? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esta estimación? Las ventajas son que los costos estimados proporcionan una referencia temprana antes de que se estime la operación o o se inicie la operación, perdón. Son útiles para planificar y tomar decisiones. Sí se utilizan, pero te les vuelvo a comentar, hay que tener mucho cuidado porque tiene que ser con expertos y con bases. Los costos estimados permiten realizar un análisis de rentabilidad preliminar, pues bastante buena.
Y les vuelvo a comentar, si se hace con mucha responsabilidad, cautela y con las gentes adecuadas, esto resulta muy bueno. Pero ¿cuáles son las desventajas? Los estimados son imprecisos, son susceptibles de errores y de cambios en condiciones del mercado bastante drásticas, sobre todo en países como el de nosotros. No consideran los costos de imprevisto y los riesgos asociados a los proyectos. ¿Esto qué significa? Que no se le pone a veces un imprevisto. Como ya está todo estimado, no hay ningún imprevisto. Y esto es muy importante en todos los costos. El estimado no lo pone. ¿Ok? Esas pueden ser las desventajas, ¿ok? Pero hablemos, jóvenes, también de los costos estándar, ¿ok? Estos son otra cosa y otro boleto. No son tan diferentes a los estimados, pero los estándares utilizan otros parámetros diferentes, pero también no son reales. Son estándares que entran de los predeterminados. Pero ¿en qué consisten estos estándares, ok? Para ustedes pueden decir que es un estándar, pues es una medida base, nada más. Y esa base, ¿cómo se saca? ¿O cómo sacamos un estándar? Lo sacamos a través de promedios también. Aquí se puede utilizar mucho también la estadística, más que en el estimado, ¿ok? Entonces, aquí te dice, ¿qué es el concepto de costo estándar? Son los conceptos, dice aquí, son los costos estándares, son precios predeterminados para los recursos utilizados en la producción y se basan en la experiencia y las mejores prácticas y expectativas futuras. ¿Ok? Fíjense bien que yo, por ejemplo, pongo una situación muy sencilla para diferenciar lo estimado con lo estándar, ¿ok? Por ejemplo, si yo voy a tomar a lo mejor un taxi, jóvenes, ¿ok? Voy a tomar un taxi y voy a preguntar, oye, ¿cuánto crees que el taxi me cobre de aquí al centro, no? Y entonces algunos dicen, no, pues la corrida mínima. Yo estimo que la corrida mínima es de 50 pesos, ¿no? ¿Ok? Y entonces estiman, porque en realidad los taxistas también te cobran a veces lo que ellos quieren y a veces no lo real, pero deben de cobrar lo real, ¿no? Entonces yo creo, ¿no? Yo creo que te van a cobrar como 50 pesos, pero ahí estoy estimando. ¿Cómo saco un estándar? Un estándar ya es un poco más investigación real, porque el estimativo es, pero es que el otro día que yo vine me cobraron eso y hace un tiempo me han estado cobrando esto y entonces yo creo que eso es lo que te van a cobrar. Yo creo que eso es lo que te van a cobrar, pero el estándar es más científico. Entonces, a lo mejor yo agarro y hablo a varios taxistas. Oye, ¿cuánto cobras la corrida de aquí al centro? O los paro, ¿no? No, uno me dice 50, otro me dice 55, otro me dice 60 y otro me vuelve a decir 50. Y entonces, en promedio, ¿cuánto voy a hacer? Entonces lo sumo de los tres o los cuatro que investigué y lo divido entre cuatro y ese es mi estándar. Mi estándar más o menos está entre 55 pesos. Y ya me llevo 55 pesos en la bolsa. ¿Ok? Porque no sé en realidad cuánto me vayan a cobrar. Y si me llevo 50 pesos por lo exacto y ya por lo estimado, ya no me cobran eso, pues ni me voy a ir, me voy a tener que ir otra vez, me voy a tener que ir en camión. Pero si ya me voy más o menos al estándar, va a haber alguno que sí me quiera llevar por esa cantidad. ¿Ok? Ese más o menos es el estándar. El estándar está un poquito más apegado a lo real porque hay más investigación, pero igual como el estimado pueden cambiar. ¿Ok? ¿Cuál es la importancia de los costos estándar? Que los costos estándar ayudan a controlar los costos de producción, analizan variaciones y mejoran la eficiencia y la toma de decisiones, porque como estos están basados más en experiencias y en varias situaciones, pues lógicamente este está un poquito más basado en un análisis de variación, ¿ok? Y le puedes todavía pegar más a comparación a lo real. Y este puede disminuir un poquito más las diferencias, ¿ok? Ahora, la aplicación de los costos estándar se utiliza para presupuestos, para control de costos, no que el estimado se utiliza para las construcciones, ¿ok? Y este se utiliza para hacer presupuestos, evaluar la eficiencia y la toma de decisiones.
porque este está un poquito más valuado a lo científico y a lo estandarizado, que eso es lo que yo considero que eso es lo que te van a cobrar en promedio, ¿ok? Bien. Ahora, me dice las definiciones y las características de los costos estándar, ¿ok? Bien, en este caso, ¿cuáles son las características de los costos estándar? Más bien, la primera característica son costos planificados. Los costos estándar representan un costo proyectado para producir un bien, un servicio. Que les vuelvo a comentar, el estándar es ese y ese es el que creo que te van a estar cobrando constantemente. Entonces está basado más en esa situación. Ahora, el costo base, que dice aquí, perdón, la base de la comparación, permite comparar los costos reales con los costos planificados e identificando variaciones, también igual que el estimado. Segundo, característica es que resulta una eficiencia operativa, fomenta la eficiencia al establecer metas y objetivos de costos, mejorando la productividad. Como estos están más investigados a lo real, a lo que se investigó por varios lugares, en este caso se vuelve mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque este sí, como es un estándar, a lo mejor yo busco apegarme más a él, como por ejemplo les decía yo del taxi. Yo voy a parar un taxi que por lo menos me cobre 55 pesos porque ese es mi estándar. Pero si me cobra 60, no lo agarro, ¿ok? Pero si me cobra 50, pues ya me rayé. Pero si me cobra 54, 55, pues eso es lo que yo tenía esperado que me costara. Y ese es lo justo, ¿ok? Ni muy caro ni muy barato. Entonces, ese es el estándar, ¿ok? Sí, jóvenes, el estimado pueda quedar muy por debajo o muy por arriba, ¿ok? Y el estándar puede quedar en una parte promedia y la diferencia puede ser poca, ¿ok? O bien, bien. ¿Qué otra característica tiene? El precio de venta. Se utiliza para establecer el precio de venta de muchos productos y servicios basado en costos planificados. En este caso, el estándar es igual que casi todos lo venden, a ese precio lo voy a vender yo. Ese es el estándar. No igual, pero más o menos igual que como los tienen todos. Es un estándar. Ni muy por debajo ni muy por arriba. ¿Ok? Esa es la característica principal del estándar. ¿Ok? Es como los coches, ¿no? Los automáticos y los estándar. ¿Por qué creen que los estándar en un momento dado, eso dicen, no son estándar, son base? Cualquiera en un momento dado que tenga una muy buena experiencia, pues lógicamente puede manejar un estándar que un automático, ¿no? Un automático estimo que cualquiera lo puede hacer. Un estándar no cualquiera y necesita precisamente una experiencia mucho más básica, más de base y más habilidad, ¿ok? Bueno, ¿cuál es el establecimiento entonces de los costos estándar? Es un análisis, el establecimiento se hace primero haciendo un análisis de mercado. Fíjense que este es un poco más científico, el otro es más empírico. Entonces, el análisis del mercado identifica las tendencias de los precios de la industria, de la materia prima y de la mano de obra. En este caso, ese análisis de mercado, jóvenes, se debe de hacer antes de poner un precio estándar. Fíjense bien, el estimado, ¿qué es lo que hace? Va viendo datos históricos y va a ver cómo fue que puede que pase que este tenga más cantidad, estimo, ¿no? Pero aquí no, aquí investigas esas tendencias actuales, después haces más investigación, haces una investigación más interna, evalúas los costos actuales y determinas las mejoras prácticas que se le pueden hacer. Estandarizas la eficiencia, diferentes niveles óptimos de producción y precisamente por ahí los recursos. Entonces, antes de poner esta parte, también analizas qué tan eficiente está, qué tan buen, qué tan, en qué ambiente se está desarrollando, ¿sí, jóvenes? Y entonces, en este caso, se investigan muchos parámetros de medición que influyan precisamente al costo de este producto, no que el estimado nada más dice, este es y yo considero que este va a ser, ¿no? Y el estándar como que se fija en muchas otras cosas más para que este producto se mantenga lo más apegado a lo real. Y por último, la elección del método. Se seleccionan los métodos de cálculo y de costo estándar que se puedan hacer, igual que los reales.
El establecimiento de los costos estándares implica un análisis exhaustivo de factores internos, tanto externos, que influyan en el costo de producción y en un proceso sistemático que involucra recopilación de datos, definición de estándares eficientes y la elección de mejor método para el cálculo. ¿Sí, jóvenes? Entonces, como que investiga mucho más cosas y el estimado no tanto. Que les puedo decir que en la práctica los dos se utilizan dependiendo también del tipo de negocio que sea, ¿ok? Eso también influye mucho, ¿sí, jóvenes? Porque para un estimado se puede hacer a productos que de cierta manera no tienen un cambio drástico en los precios. Y entonces sí puedo manejar la estimación, pero aquellos que constantemente están subiendo de precio y además no sabes la cantidad o el porcentaje que van a subir, ese sí no se podría utilizar mucho el estimado, aunque sí también se podría, pero recomiendan más el estándar por el comportamiento más científico que está teniendo. ¿Ok? Ahora, usos y aplicaciones de estos costos estándares. Se utilizan mucho en la planificación y en el control porque les digo, esto tratan de apegarse más a lo real. Los costos estándar ayudan a establecer metas y presupuestos realistas, ¿ok? Porque eso sí parten de un punto base. Facilitan la comparación del rendimiento real con los planes. Eso es lo que yo les decía. Es mucho más fácil estar haciendo uno a través de un estándar. ¿Y cómo se toman las decisiones? En este caso, por la aplicación de los costos estándar. Ofrecen una información para evaluar la rentabilidad de los productos y sirven como base para la fijación de precios y la negociación. Los estándares son mucho mejores, ¿ok? Que los estimados. El estimado puedes fallar muchas veces si no tienes esa experiencia, pero bastante fuerte. Aquí en los estándares pues sí puedes tener experiencia, pero como lo estás basando más en cosas científicas, de lo que vale, lo que valía, y sacas todo y buscas mucha información, tanto interna como externa, y esto no puede cambiar por esto. Haces un análisis más exhaustivo y lógicamente el estándar podría ser una de las mejores alternativas para evaluar los costos. Bien, las variaciones entre los costos reales y los costos estándar, porque aquí estoy haciendo una comparación. ¿Qué pasa? Fíjense bien, miren en esta tabla. El costo real es lo que verdaderamente ocurre y eso es lo que me costó el producto, a lo que yo había dicho que creo que esto va a costar, pero basado en un estándar. Fíjense, ¿cuál es la diferencia entre el costo real y el costo estándar? La diferencia entre el costo real y el costo estándar, hay una diferencia por ahí. El costo real de la mano de obra es la diferencia entre el costo real y el costo estándar. El costo real de la materia prima contra el costo real de los materiales, diferencia entre el costo real y el costo estándar. Las variaciones surgen de las diferencias entre los costos reales y los costos estándares. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer un análisis exhaustivo por cada uno de los elementos del costo y no solamente a nivel general del costo de producción, sino que debemos de analizar la materia prima, la mano de obra, todo en un momento dado nos da una seguridad mucho más factible. ¿Ok? Bien, el análisis y el control de las variaciones. Va a haber, como ustedes se darán cuenta, una diferencia entre lo real y lo estándar o lo real y lo estimado. Pero ¿cómo se deben de hacer estas diferencias o cómo las tenemos que llevar a cabo? En este caso aquí nos dice que las variaciones entre los costos reales y los costos estándar deben de analizarse e identificarse las causas también por las que fueron, porque a veces en este caso estas dos combinaciones, porque les vuelvo a comentar, los estándares están basados más a lo científico y que van a lo más seguro. Entonces, este análisis permite tomar medidas para corregir las desviaciones y mejorar la eficiencia de la empresa. Porque en este caso, a veces, les vuelvo a comentar, si la real no se apega mucho al estándar y hay mucha diferencia, ok, jóvenes, habría que corregirlo y entonces el estándar como que no está funcionando a lo mejor al 100% y lo que no está funcionando es la persona, tal vez porque los costos sí tienen un comportamiento que no han sido prácticamente bien analizados. Pero bueno,
¿Cuál es el análisis de estas variaciones o cómo se tienen que manejar estas variaciones entre lo real y lo estándar? Primero identificas la causa, investigas las razones de la variación. ¿Por qué varió? En este caso, si varía el costo de producción, tengo que investigar. El costo de producción está compuesto por la mano de obra, la materia prima, y hago un análisis. En este caso, investigo las razones por las cuales, por qué subieron cada una de estas cosas, ¿ok? Y a veces, como ustedes se darán cuenta, es cosas que sí teníamos planeadas que iban a subir, pero no con tal, de tal forma, ¿no? Que nos pasa ahorita mucho a menudo. Entonces se tiene que analizar esta parte porque también nos va a servir en situaciones futuras si queremos seguir trabajando con costos estimados o estandarizados. Bien, el análisis de las causas se evalúa y lógicamente, sobre todo, el impacto que se tiene a la rentabilidad, porque esto es algo que de cierta manera afecta mucho, jóvenes, a la rentabilidad o a la utilidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no hay ningún problema si el estimado había sido mayor que el estándar, ¿ok? Perdón, si el real el estándar, perdón, hubiese sido mucho mayor que el real, porque en dado caso ahí hay una desviación positiva. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo pensé que me iba a gastar 20 en mano de obra y solamente me gasté 15. Y el estandarizado, eso fue lo que decía. Entonces, esas cosas, en este caso, también es malo que sobre mucho a que es malo que falte mucho, pero se tienen que hacer esas medidas correctivas y eso sirve como experiencia para proyectos futuros, porque si estamos de acuerdo que ahorita ajustamos lo estándar con lo real, se queda ajustado con lo real, pero ustedes saben que para el próximo año hay estabilidad de precios, ya que ponerle esa estimación o esa estandarización del aumento del precio, pero a ver cuál es el que funciona más, ¿no? Cualquiera que yo los pueda utilizar en un momento dado sería muy importante y muy bueno. Bien, esos ajustes de los costos estándares, ¿hacia dónde van o hacia dónde se hacen o cómo se hacen? Primero se hace, como comentaba yo, el análisis de la variación. Se analizan las causas y de las diferencias entre lo real y lo estándar. Luego se identifica el factor que influye en esa variación, qué lo provocó, qué lo hizo cambiar, qué lo hizo más eficiente, qué lo hizo más eficiente y lógicamente quién lo provocó. ¿Sí, jóvenes? Eso es muy importante. Y después haces la actualización. Se actualizan los costos estándar para reflejar los cambios de las condiciones en el mercado y ahí nos damos cuenta de lo que se llama la desviación. Esa es una desviación. Bien, ahora, la diferencia entre un costo real y un costo estimado. ¿Ok? Aquí, en este caso, nos podemos dar cuenta, en este caso práctico que nosotros estamos manejando y que por ahí les comento, ustedes los tienen en sus ejercicios, ¿sí, jóvenes? Los tienen ahí en los ejercicios que se les han puesto. Creo que por ahí son dos ejercicios que manejan los estimados y los reales, los cuales se hacen a nivel general y a nivel específico. ¿A qué me refiero? Que en los ejercicios que ustedes tienen de tarea, les piden que hagan una comparación de desviaciones, pero primero se lo ponen en general y después lo tienen en específico y el general con el específico debe de cuadrar. ¿Esto qué significa? Si yo tengo una desviación en costo de producción de 30 pesos, entonces yo tengo que fijarme a nivel específico cuál fue esa desviación o cómo se dio y entonces tengo que desglosar si sabemos que el costo de producción se forma de la materia prima, de la mano de obra y de los gastos indirectos, eso es lo que tengo que desglosar. Tengo que ver más allá todavía qué tipo de materia prima fue, si fue directa, si fue indirecta y qué materia prima fue la que más varió. Entonces, fíjense que esas diferencias se hacen muy analíticas y lógicamente siempre terminan diferenciándose entre los costos estimados y los costos reales. ¿Ok? Pero bueno, vamos a ver aquí un caso rapidito
que aquí nos dice, este caso práctico ilustra las diferencias entre los costos reales y los costos estimados, con un ejemplo de artesanías de cuero. Una empresa que produce carteras de artesanías, de artesanales, únicamente la empresa estima, ojo, aquí está diciendo estimado, que las carteras van a costar 100 pesos. Ojo, no estoy hablando del precio de venta y eso es algo muy importante que quiero dejar claro. Lo que estamos manejando aquí son puros costos. Ya después, cuando nosotros determinemos nuestros costos, le damos el precio de venta, ¿ok? Aquí solo estamos analizando costos. Bien. Entonces, el costo de la cartera nos dice que son 100 pesos por cartera, basados en una proyección de horas, que en este caso sería la mano de obra. Y aquí nos dice, bueno, van a ser 100 carteras si se invierten 10 horas de mano de obra, ¿ok? 10 horas de mano de obra y se cobran a 8 pesos. En este caso, pues si sería que son 10 horas a 8 pesos, pues ¿cuánto se llevaron? 80 pesos en la mano de obra de una cartera. De materia prima, son 40 pesos de cueros, herrajes, hilos, etcétera. ¿Ok? Y de gastos generales es de 20 pesos. En este caso, los gastos generales estamos hablando del alquiler, del servicio, estamos hablando de los costos fijos y de los costos variables. ¿Ok? Bueno, entonces, sin embargo, tras la producción, ahora sí, como esto estamos hablando estimados, eso es lo que al momento únicamente la empresa estima. Todo lo que acabo de leer es una estimación. Y ahora vamos con lo real, lo que verdaderamente pasó. Sin embargo, tras la producción real de 100 carteras, se descubre que el costo real por cartera no va a ser de 100 pesos, sino va a ser de 120. ¿Y ahora por qué? Porque lo real fue de 120 y lo estimado era de 100. O sea, ¿qué pasó? El estimado no fue lo suficiente como para decir que un artículo iba a costar en 120 pesos, pero les decía yo y aquí se deben de analizar los factores tanto internos y externos que provocaron esa diferencia de 20 pesos y muy grande. Y ahí vamos, hacemos el análisis. Revela lo siguiente, el costo de la mano de obra ascendió a 100 pesos, a 100 pesos por cartera. ¿Por qué? Ok, porque en este caso había ascendido de 100 a 120 el real. ¿Y por qué? Porque aquí en este caso yo había estimado que se fueran 100 pesos porque había yo dicho que iban a ser 10 horas por cada bolsa, pero no se llevaron 10 horas. En realidad, en la práctica se llevaron 12 horas y media y por las 8 horas, perdón, 10 horas de mano de obra a 8 pesos. Y entonces aquí se llevaron 12 horas y media por hacer una cartera y a 8 pesos. ¿Y esto a qué se debe? Ojo, debido a una inesperada dificultad en un nuevo diseño. Entonces, por ahí, ¿qué pasa, jóvenes? ¿Ok? Aquí, ¿qué está pasando? Que esas causas, tanto internas como externas, hay que fijarse, porque a veces no son cosas provocadas por el mercado. Ya se dieron cuenta, aquí fue por situaciones internas que pasaron dentro de la empresa y que hicieron que estos productos aumentaran de precio. Y ojo, aquí tengo que tener cuidado porque a lo mejor apenas me estoy familiarizando, pero al rato ya resulta que ya lo sé hacer, ya lo domino y entonces sí, lo voy a poder hacer en 10 horas. Pero ahorita por eso pasó. Ahora, ¿qué más? Los materiales costaron 45. ¿Esto qué significa? Que el cuero aumentó de 12.5%, porque antes yo sabía que me iba a llevar 45 pesos de todos los accesorios y de la materia prima sobre todo, pero no, salió más caro, salió en 45. Aquí yo que tendría que analizar el qué fue lo que subió, si el cuero o el herraje o el hilo y en cuánto subió o por qué. Factor externo, ¿ok? Este sería un factor externo. Y luego también de los gastos generales se mantuvieron en 20 pesos, ¿ok? Esto de plano no supieron una variación.
Esto resulta con una diferencia de 20 pesos por cartera. Si antes eran de 100, que yo había dicho que estimadamente iban a valer 100, pero no, valen 120. Y por lo tanto es una diferencia de 20 pesos por cartera, originalmente por el aumento del tiempo de producción y debido a la complejidad del nuevo diseño, el aumento del costo de los materiales se dio, pero precisamente a lo mejor el estimado no estaba tan mal. El detalle es que el estimado como que le faltan detalles, como decía aquí, no pone los imprevistos. Entonces, aquí en este caso ese es el problema, que nosotros podríamos apegarnos a lo real siempre, siempre y cuando pusiéramos algo ahí como que de imprevisto. ¿Ok? Dice, entonces, originada principalmente por el aumento del tipo de, por el aumento de la producción, pero estos fueron factores internos que de cierta manera, si ustedes observan, también por ahí les puse una clasificación de los controlables y de los no controlables. Entonces, dentro de los controlables sí podemos tener a la mano de obra, sí podemos tener a la materia prima, sobre todo la materia, perdón, la mano de obra sí la podemos ahí controlar, hacer más eficientes a las personas, buscarle cómo facilitarle rápidamente esa labor, pero es comprensible, apenas lo están volviendo a hacer un nuevo método, un nuevo proceso. ¿Okay? Bien, ahora, el análisis de los ajustes de las diferencias, ¿cómo se debe de manejar? ¿O cómo tengo que ir haciéndole en esta parte de las diferencias, jóvenes? Primero, tengo que identifiqué las causas de la diferencia. Determino la variación por factores controlables y errores producidos, y en este caso me doy cuenta si puede ser controlable, incontrolable, y si esa fluctuación depende del mercado o de quién depende. Debo de cuantificar la diferencia, o sea, tengo que ver de cuánto fue la diferencia, calcular la magnitud de la diferencia, ya sea en términos monetarios o en porcentajes, para comprender mejor el costo total. Siguiente, tomar las medidas correctivas, ajustar para corregir los factores controlables como mejor eficiencia en la producción y ajustar los costos estándares, porque fíjense que puede haber a lo mejor cosas a favor, pero cosas en contra. Y a veces esas cosas a favor junto con esas cosas en contra, las diferencias vienen siendo cero. Y no me equivoqué tanto, ¿ok? Eso también es muy importante. Y como cuarto, evaluar los resultados, ¿ok? Monitoreando los resultados de las medidas correctivas y realizando ajustes adicionales si es necesario y asegurarse que las variaciones no vuelvan a ocurrir y que si se dan variaciones sean un poco más controladas, porque ahí nos vamos a dar cuenta qué productos son los que tengo que ponerle atención, que me pueden ocasionar que al fin y al cabo el costo de mi producto pueda ser más alto o pueda ser más bajo, ¿ok? Bien. Siguiente, ahora vamos a terminar precisamente con este caso simulado que aquí nos explica más claramente esas diferencias estandarizadas, ¿ok? Fíjense bien y vamos a especificar cada cosa un poco más, como el caso anterior, aquí un poco más en tabla y un poco más ¿cómo se llama? En puntualizar variaciones y es cómo se forma esa variación también total y qué es lo que puedo ir haciendo. Fíjense bien. Primero dice, simulemos la aplicación de costos estándares en Electrotech, una empresa que fabrica audífonos inalámbricos y se establece un costo estándar de 25 pesos por unidad. ¿Ok? Aquí está el costo estándar de 25 pesos por unidad. Ese es el estándar. ¿Ok? 10 pesos. ¿Y de qué se forma ese costo? 10 pesos de materia prima. Incluye el clip, el Bluetooth y todo, ¿no? Dice el Bluetooth a 5 pesos, que es que cuesta. Y luego 10 pesos de la mano de obra. Aquí tengo mis 10 pesos. Y dice que la mano de obra fueron 2 horas a 5 pesos, ¿ok? Ahí lo estoy haciendo hasta más analítico, ¿no? ¿Ok? Y ahora fueron 5 de gastos generales. Aquí están. Todo esto suma los 25 pesos del costo total de la materia prima, la mano de obra y los gastos generales. ¿Ok? Ahora me voy
con lo real, con lo que verdaderamente pasó, con lo que ya lo consulté en factura y estos gastos fueron los que se dieron. ¿Ok? Ahora bien, el costo real se fabricaron 1000 unidades. ¿Ok? Aquí ya están diciendo que se fabricaron 1000 unidades en total. Y el costo real de los materiales fueron por 10.50. ¿Ok? Fueron 1000 unidades, se gastaron 10.500 y divido 10.500 entre las 1000 unidades, me va a dar el costo por materia prima por una 10.50. Así que aquí pongo real 10.50. Dice, debido a un ligero aumento de precios en el chip Bluetooth. ¿Ok? Sí, jóvenes. Ahora, el costo real de la mano de obra es de 11 pesos y no de 10 por unidad, debido a que se requieren 2 horas 20 minutos de trabajo por unidad. Y pues lógicamente aquí nada más eran 2 horas, 2 horas y nada más. Aquí se aumentaron 20 minutos más. Ligeramente la supervisión al estimado. Los gastos generales reales fueron de 5,200, ¿ok? En este caso, aquí los gastos eran de 5 pesos. En este caso, ¿por qué salió 5.20? Porque acuérdense que producimos 1000 unidades, así que 5,200 pesos entre 1000 unidades, pues me da 5.20. Esto. ¿Sí, jóvenes? Ahora bien, voy a establecer punto por punto mis diferencias. Si aquí observan y nos dice que de materia prima estándar fueron 10, pero de costo real fueron 10.50. Esta es una diferencia desfavorable porque lo superó el costo real. Entonces, esto para mí no es bueno, es desfavorable. La mano de obra también fue más cara y fue que subió 1 peso. Entonces yo lo estándar lo había puesto en este caso así, pero jóvenes, estos 10 pesitos que yo había dicho que eran lo que cobraba, pero no, en realidad fueron 11 pesos, ¿ok? Pero esto se debe al aumento de las horas, ¿ok? Que fueron no 2 horas, sino 20 minutos. Entonces se llevó más tiempo haciéndolo. No es tanto que las horas trabajadas, en este caso, hayan sido más caras, se pagaron a 8 pesos. Lo único que varió fue que se llevaron mucho más tiempo. ¿Ok? Eso también es necesario analizarlo, que no le está subiendo el costo. Ahora, 6, los gastos, perdón, 3, los gastos generales son de 5 pesos y ascendieron a 20 centavos, más los gastos generales fueron cotizados en ese precio debido a un mantenimiento imprevisto. Fíjense bien. Entonces, todo ese tipo de cosas a veces nos hacen que cambien la situación y para el siguiente año ya lo voy a considerar hasta ese imprevisto, ¿no? Para que lo estándar se siga ajustando a lo real y queden diferencias muy pequeñas. Eso se va logrando, jóvenes, a título personal, se va logrando con la experiencia. No crean que esto sale de la noche a la mañana, ¿ok? Pero bueno, en general, nosotros nos damos cuenta que fue una diferencia de 50 centavos. Aquí de 1 peso va a unos 50, más 20 pesos, acuerdo, más punto 20 son 1.70 de diferencia, que es desfavorable. Ahora bien, dice las variaciones totales fueron de 1.70 por unidad o de 1.700 porque se iban a hacer o se van a hacer 1000 unidades. Si se dan cuenta, ya el impacto sí ya genera, porque si lo vemos nada más, ay, es 1 pesito con 70 centavos, ¿no, jóvenes? Entonces, ¿qué dicen ustedes? Ay, no es nada. Multiplícalo por las piezas que vas a vender, entonces te ponen 1.70 por 1000 unidades. Ahora sí, sí, ya vi, son 1700, entonces sí me va a pegar duro a mi cartera si no sigo ajustando bien los estándares a los reales, ¿ok? Que les digo que es muy difícil a veces tener diferencias muy pequeñas, sobre todo en estos países que están con movimientos inflacionarios muy altos, ¿sí? Y que los precios no son estables, y entonces esto pasa muy a menudo, ¿ok? Bien, este análisis permite identificar áreas de mejora y como la negociación de mejoras de mejores precios en los chip Bluetooth y la optimización del proceso de producción para reducir el tiempo de la mano de obra. ¿Ok? Pues en este caso,
ahí nos damos cuenta de cómo los costos se pueden ir apegando más tal vez a los estándares, no sé si me expliqué, ¿ok? Pero porque los estándares a lo mejor es lo que tú investigas, les decía yo, por base científica y todo, pero una cosa es lo que verdaderamente pasa, ¿no? Y que en un momento dado te puede afectar precisamente a las utilidades, ¿ok? Y ya se dieron cuenta que las alteraciones fueron factores internos, ¿sí, jóvenes? Que algunos pueden ser externos. Aquí nos dio desfavorable, pero en los ejercicios que ustedes tienen en casa hay desfavorables y hay favorables y tienen que cuadrar los totales junto con cada uno de ellos porque ahí están los ejercicios, jóvenes, ¿ok? Pues jóvenes, me dio mucho gusto estar con ustedes y espero que estas clases les hayan servido. Cualquier duda, estoy a sus órdenes al 2291 68 59 5.